Bendiciones, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle la gloria al Señor, aleluya. Démosle la gloria al Señor, aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. Aleluya. Bienvenidos sean, gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que el Señor quiere que tratemos en esta tarde, gloria a Dios. Aleluya. El tema del perdón, gloria a Dios. Aleluya. Sigo poniéndome en las manos del Señor, porque el Señor es el que habla a las vidas, aleluya. Primeramente a las nuestras, aleluya. Y es el deseo del Señor que comparta este pensamiento de la palabra del Señor, esta reflexión, gloria a Dios, sobre el perdón, aleluya. El perdón dice, no, es que si no perdonas, y perdona, y perdona. Y todos sabemos que debemos de perdonar, aleluya. Aleluya, este tema del perdón es delicado, es difícil, aleluya. Aleluya, yo no sé, hay muchas situaciones, aleluya. Yo no sé por qué no puedes perdonar o por qué, aleluya. O por qué a veces no podemos perdonar. Hay diferentes situaciones, aleluya, que pasan en nuestra familia. Hay desde las ofensas más pequeñas, aleluya, hasta las más grandes. Hay traiciones, aleluya. Hay traiciones de todo tipo, tal vez en tu matrimonio, después de haberlo dado todo. Tal vez de amigos, de amigas, familiares, aleluya. Y pueden haberte hecho la ofensa más pequeña hasta la más grande. Aleluya. Espero que TikTok no restrinja esto, gloria a Dios. Pueden ser las más leves, aleluya, hasta las más graves, aleluya. Entre más vive uno, más mira situaciones o escucha de situaciones terribles. Hace poquito yo miraba un documental ya viejo de los años 80 y tantos, 86 creo. Aleluya. Creo que se llamaba Honor Killing, el documental en YouTube. Lo miraba. Y este documental trataba sobre dos hermanas. Aleluya. Ellas eran de hijas de musulmanes, gloria a Dios, con una americana. Un musulmán con una americana. Aleluya. Y este padre fue reportado a la policía cuando las niñas eran pequeñas porque las niñas se quejaron con la abuelita o la tía, no recuerdo, de que habían sido violadas por su propio padre. Aleluya. Y la madre, no sé si no lo creyó o no lo quería ver. Las niñas fueron regresadas por el departamento de CPS a su casa, porque esa violación al parecer ya había tomado tiempo. Aleluya. Y fue reportada al CPS, pero como ya había tomado tiempo, no se encontraron pruebas. Tal vez lo que las niñas quisieron decir porque eran pequeñas era que habían sido molestadas, habían sido tocadas solamente, no se sabe. Pero las niñas dijeron con sus palabras que este documental de eso se trataba. Honor Killing, de los 80s. Aleluya, ya está en YouTube si lo buscan. Aleluya. Y el Señor quiere que hable, eso ya tiene un tiempo que lo miré. Y estoy poniendo ejemplos solamente de cómo este hombre siguió ligado a redes terroristas, a familias, a tradiciones, aleluya. Y aunque decía él que amaba a sus hijas,
Tenía sometida a su esposa, tenía sometida a las niñas y ellas iban a una escuela regular ya grandes, jovencitas y en high school. Y una de ellas, no recuerdo, se llamaba Mina, creo, la más grande. Eh, Conoció a un niño de su propiedad, un muchachito. Aleluya. Y empezaron a platicar como amigos y al tiempo se hicieron noviecitos. Aleluya. Al hacerse noviecitos, esta muchachita Mina y este muchacho le empezó a contar ciertas situaciones que pasaban en su casa. Se va de la casa al tiempo porque la mamá americana también había sido casada o se había casado con esta persona musulmana. Aleluya, este varón musulmán. Desde que estaba pequeña, desde los 15 años, le dieron la firma a los padres para que se pudiera casar. Aleluya. Y al formar esa familia, había vivido esta misma señora en un círculo de violencia, de manipulación, aleluya. Y así mismo estaban sus hijas ya cuando estaban en esta preparatoria, en esta high school. Esta muchachita Mina, que tenía como 16, 17 años, se hizo de novia de este joven. Aleluya, de un joven que conoció y ya la mamá de este joven y sabían de la situación de esta muchachita. Y por supuesto la querían ayudar. Al tiempo, ella se va de la casa, convencen a la mamá o se van ella y la hermana. Y la mamá va y hace parecer que ella está de acuerdo con ellas, que sí, que les dice que ella también quería dejar a su papá desde hace mucho tiempo y que las va a acompañar. Se van a otra ciudad y rentan un apartamento y con ellos se van unos amigos de Amina y de la otra chica que eran hermanas. Y la mamá en realidad había ido se descubrió después que estaba de acuerdo con el padre de estas chicas y, y solamente había ido para convencerlas y regresarlas a la casa familiar. Esa muchacha Amina no acepta y al no aceptar se va a pedirle asilo a uno de sus amigos y ahí está y está en contacto con el noviecito de ella, con el novio, con el muchachito. Pero la mamá logra regresar a la otra hermana que se llamaba Sara. Esto estoy hablando del documental de los años 80, ahí está en el YouTube, eso ya lo miré, lo estoy poniendo como ejemplo. En este tema del perdón, que hay cosas que son muy graves. No sé qué es lo que te habrá pasado a ti, no sé. ¿En qué área estás tratando de perdonar? Tal vez sufriste una ofensa pequeña o tal vez la más grave que pueda haber. Yo estoy poniendo de acuerdo, te estoy poniendo en contexto o de ejemplo este caso. Regresa la mamá con esta muchachita llamada Sara a la casa familiar. El documental creo que se llama Honor Killing. Honor Killing, asesinato por honor de este hombre musulmán, de esta cultura. Y después, al final de cuentas, la mamá vuelve a llamar y acosar, literalmente acosar a la Amina que estaba viviendo y no se iba a la casa del novio con la mamá que la apoyaba, la mamá a la que iba a ser la suegra. Ya tenían pensado casarse ellos sin consentimiento de su padre y su madre porque esta americana se había casado con este musulmán desde los 14, 15 años y ya ya le habían lavado el cerebro el esposo y la cultura. Y la señora sabía que ellas tenían que regresar y que su padre les tenía que dar un castigo. Tal vez no sabía, yo no sé si las iban a matar o no a sus hijas. Pero regresaron. Logró convencer también primero a Sara y luego a Mina. Regresan a la casa y la cita el papá a un hotel. A un hotel porque ahí van a tener una reunión. Pero el padre se descubrió después que había estado de acuerdo con sus hermanos
musulmanes, hermanos biológicos. Y ahí las mata a las dos. Y logra llamar Sara, la hija menor, adolescente de él. La grande tenía 16, 17 años, la pequeña no recuerdo cuántos años tenía, pero no se llevaban muchos años, tal vez 1 o 2. Y logra llamar al 911 y dice, mi papá me hirió o me disparó, no recuerdo cómo dijo, y estoy muriendo. Y todavía hubo negligencia del parte del 911, porque diciendo ella eso, espérese, la voy a poner en hold y la voy a transferir, le dice el del 911. Qué tremendo, ¿verdad? Y hubo mucha negligencia. El chiste es que llegaron a final de cuentas a encontrarlas muertas a las dos hermanas dentro de ese taxi, porque se me había olvidado decir que ese padre musulmán manejaba un taxi, era taxista. Y entrevistan a la tía, entrevistan a la mamá. No sé si la mamá a final de cuentas habrá tenido problemas mentales o ya estaba bien lavada del cerebro y estaba de acuerdo en ese asesinato de honor, no lo sé. Yo estaba mirando el documental y realmente yo miraba los comentarios después del documental y realmente estaba indignada porque sabiendo cómo había sido tratada la propia madre de las hijas y cómo había sufrido en manos de su esposo, ella americana y él musulmán. Quería regresar a sus hijas a ese infierno, a ese maltrato que tenían de parte del padre. Una situación muy terrible. Muy, yo me imagino si hubieran sobrevivido estas muchachas, estas jovencitas, y hubieran podido perdonar a este padre por haberlas intentado matar, pero ¿en qué condición quedó la tía y la abuela de ellas americanas también, que contaban en ese documental? Les hacían esa entrevista, la dejaban hablar en ese documental, y ellas no decían si tenían rencor, pero sí dijeron que hablaron en la corte y estaban muy dolidas, estaban muy tristes. Me imagino que ellas cristianas tuvieron que pasar un proceso para poder perdonar a este hombre, pero no se sabía, yo no sé, no decían ellas si ellas habían podido perdonarlo. Y el Señor quiso que trajera esta reflexión sobre el perdón. Ese fue solamente un ejemplo que estoy usando porque todo lo que pasamos, lo que miramos, las situaciones que conocemos, no sabemos que Dios las va a usar tal vez para ponerla ahorita de ejemplo. Aleluya. Hay madres que entregan a sus hijas a ser violadas, a ser vendidas. Hay padres que hacen lo mismo en muchos países. Aún en los países civilizados, que llamamos entre comillas, hay padres que están abusando a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué situación es la que tú estás pasando? Tal vez tu amiga por la que tú decías es como mi hermana, es como mi hermano, este amigo, o esta familia son como mis hermanos, son partes de mi familia. Y tenías toda la confianza en ellos y tal vez mataron a tus hijos, o tal vez te traicionaron de alguna manera. Tal vez un socio en el cual tú confiabas. Yo no sé, hay desde las ofensas más pequeñas hasta la más grande. Es fácil decir, ya le hicieron ir desde un punto, me hicieron esto o le hicieron esto a una persona y decirle perdona y que llegue la persona aquí. Pero hay un perdón. Muchas veces el Señor quiere hablar sobre esto, porque a veces fue tan grande la ofensa. Y el que perdones no quiere decir que vas a tener a esa persona cerca. El que perdones no va a decir que la relación va a llegar a ser igual. Porque la palabra del Señor dice, aleluya, que tenemos que perdonar.
¿Por qué? Porque el Señor, que siempre quiere lo mejor para nosotros, Él quiere, se sufre, porque está la ofensa, está la traición, están muchas cosas que te causaron que no puedas perdonar a esa persona. Y acá está el perdón. Pero muchas veces existe un espacio grande. Un espacio grande en el que, más sabiendo la palabra del Señor, porque te estás muriendo, te estás torturando a ti mismo, a ti misma. Porque te digo, existen las ofensas desde la más grande hasta la más pequeña. Casi imperdonable. Tal vez te diste cuenta que están abusando de tus hijos. Que tu propio esposo. Estoy poniendo solamente ejemplos. Te diste cuenta que la mejor amiga que creías tu hermana te traicionó. Que el mejor amigo que creías tu hermano, por el cual hiciste todo lo que pudiste hacer, te traicionó. Son ofensas, una grande, otra no tan grande. Tal vez asesinaron a tu madre, a tu padre, y ahí están los asesinos y los dejaron salir. Yo no sé. Hay desde las ofensas más pequeñas hasta la más grande. Y no tan solo te causan que te estés muriendo en vida. No tan solo te causan el recordarlas, el estar viendo a esa persona tal vez porque salió libre o porque anda por la vida tranquilo, tranquila. Pero ya tal vez manchó tu reputación, la cual construiste, tu testimonio. Yo no sé qué es lo que hayas pasado. Pero el Señor, sin embargo, hoy quiere que hable del perdón. Pero del perdón, del espacio que existe entre la ofensa y el perdón. ¿Qué estás pasando ahí en ese espacio? Si estás pasando por algo que te está comiendo por dentro, que sientes un calor, que sientes una ira que va subiendo, que te sientes frustrado, que te sientes que no puedes vivir, te sube hasta la presión, te duele la cabeza al recordar. Es una lucha en tu interior por poder perdonar. De eso quiere que hable hoy el Señor. Que solo con su ayuda, que doblemos rodilla. Tengo otro caso. Cuando yo recién vine a este país de México, yo soy de México, y estoy viviendo aquí en Estados Unidos. Aleluya. Aleluya. Hace muchos años yo estaba en mis 20s. Gloria a Dios. Y llegué con una familia, con mi familia de mi esposo. Aleluya. Y me pidieron ayuda para llevar a los sobrinitos a la parada de autobús porque ellos trabajaban. Y no recuerdo si mi suegra estaba ocupada o estaba enferma o por qué no podía llevarlos. Así es que yo, queriendo ayudar a la familia por habernos traído a este país, yo dije que sí. Y estaba una sobrinita de mi esposo, sobrina mía política, ya está grande, ya tiene hijos ahorita. Y los niños son desde los más tranquilos hasta los más tremendos. Y yo no sé. Ella dijo que yo la había jalado. Aleluya. Y yo, queriendo hacer un favor, muchas veces quieres hacer un favor y sales crucificado, como dicen. Aleluya. Y esta niña era muy tremenda, muy querida, y ya está grande, ahorita tiene sus propios niños, pero era muy tremenda. Y yo no sé si fue el enemigo o ella, porque venía el autobús, teníamos que esperar el autobús escolar cerca de la calle y pasaban los carros y ella jugaba y se aventaba con otros niños. Estaba como de 4 añitos más o menos. Y se le ocurrió decir, o tal vez porque estaba enojada, dijo que yo la había jaloneado, que yo le había, no sé, no recuerdo, yo no supe, porque sí, que yo le había pegado, no sé qué. Aleluya. Y yo por protegerla, aleluya. Yo no quería que la fuera a atropellar. Esa es un agravio pequeño. Pero en aquel tiempo, pues cuando tú te acusan de algo que tú no hiciste, tú te sientes agraviado, te sientes triste, te sientes agraviado.
Y yo me acuerdo que mi cuñado le creyó a la niña. Pues era una niña, los niños hacen muchas cosas. Y yo tardé, no podía perdonar, ya estaba en el camino del Señor. Ese es un agravio pequeño. Aleluya. Sin embargo, yo oraba al Señor. Entró como una raíz de amargura, una cosa por no haber investigado él, por haber creído a la primera. Y yo tuve que doblar rodilla, y tuve que doblar rodilla todos los días y ser sincera delante del Señor. Señor, me siento así. Estoy enojada, estoy agraviada. Y orarle al Señor, pero yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me ayudes. Estaba muy enojada. Yo empezaba en el camino del Señor. Y todavía Dios tenía que procesarme y todavía me tomaba las cosas muy a pecho. Y eso, vuelvo a repetir, era un agravio pequeño. Pequeño, aleluya, solo pequeño. El Señor me dio la libertad. ¿Por qué digo libertad? Porque Dios nos ha llamado. Cuando venimos al Señor nos hace libres. Hace nuestro corazón limpio. Nos da nuevas vestiduras. Pero nos van a pasar muchas cosas. Aleluya. Desde la más pequeña hasta la más grande. Aleluya. Y tardó tiempo. No me arrodillé y en esa primera ocasión me levanté de orar y ya era libre. No. Dios tenía que libertarme en ese agravio pequeño. Aleluya. Pero un agravio grande, una violación a tus hijos de parte del padre, del padrastro, una traición de quien más confiabas, tu hermano, tu hermana, tu prima, tu amiga, tu amigo, sea que conozcas al Señor o no. Un asesinato de tus hijos, de tu esposo, sabiendo quién lo asesinó, saliendo libre, no sé, una violación que sufriste por parte de un familiar. Está ese espacio entre el agravio y el saber que debes perdonar. Aclaro, el que tú perdones no quiere decir que vas a tener a la persona cerca. Y Dios te pide perdonar por bien tuyo, por bien mío. Aleluya. Desde el agravio más pequeño hasta el más grande, hasta el más difícil de perdonar, es una tortura. Si en un agravio pequeño se sufre, en una tontería se sufre. Porque está el yo. Y hay que irnos deshaciendo del yo. Hay que morirnos a nosotros mismos. Y tratando de entender a aquellas personas. De tener misericordia por la condición en que se encuentran. Aleluya. Porque tal vez tu esposo era cristiano. Porque quien te dañó era cristiano. Y ahí hay menos entendimiento de lo que pasó. También vi el caso de un pastor que fue muy viral. Era pastor y se casó con una hermana, con una persona que, o creo, no sé si ya eran pastor él, pero él vino a ser pastores de una iglesia pequeña. Y fue ese caso muy sonado recientemente, donde se vio a una niña, a una muchachita, corriendo desnuda en una población, creo que fue en Colombia. Y se veía al hombre en la cámara que la iba persiguiendo. El caso es que los vecinos lo agarraron y la niña estaba pidiendo perdón. Creo que la muchachita tenía 14 o 15 años. Aleluya. Al tiempo hay un podcast en el que le preguntan. Y él no se excusa. Él dice que sí hizo mal. Caso Criminal creo que se llama. Es colombiano el podcast, el programa. En YouTube está. Lo entrevistaron en la cárcel. Y lo que dice él, porque no hay excusa. Primero trató de excusarse, pero después él reconoce, se le mira a él nervioso. Por fin rindiéndose y aceptando la culpa completamente. Porque el humano es así.
Aún el criminal más grande va a decir que es inocente. Si no tiene al Señor, si el Espíritu Santo no toca las vidas, aún el criminal más grande va a decir, es que yo estuve bien. Pero el punto no es el que hizo el crimen, el punto eres tú al que te agraviaron, al que cometieron un crimen contigo. Dios quiere hablarte sobre esa tortura que es desde que te hicieron el agravio hasta el momento del perdón. Y sigo con esa narrativa de ese podcast, de este hombre, de este pastor que perseguía a la joven, a la hijastra, y se fue muy sonado, fue muy viral en las redes sociales. La muchachita, la niña, corría desnuda y él detrás de ella. Y se dice que ya tenía el hoyo preparado para matarla y enterrarla ahí. Al cual se le hizo esta entrevista después en ese canal de YouTube, ese podcast. Pero al final, cuando aceptó él, hablaba como pastor, hablaba como cristiano que había entendido que había fallado, que había aceptado la culpa completamente sin excusas al final del podcast. Y decía, todo empieza por partes pequeñas, por algo pequeño. Empecé a mirar a mi hijastra, dijo, ya no como una hija. El enemigo se mete en la persona que tú más confías, en la persona que te hizo el agravio y no supieron pelear la batalla en las mentes para discernir que ese pensamiento no venía de ellos, sino que era una administración, un pensamiento del enemigo que había implantado. Pero el punto no es, como yo dije, el que hizo el agravio, sino a ti que te hicieron el agravio, unas cosas terribles, desde el más pequeño agravio hasta el momento de perdonar. Hay un espacio para que llegues ahí. Y estás sufriendo, pero tienes que entender, te dice el Señor, que es necesario perdonar. Y vuelvo y aclaro, el que tú perdones y que no haya sido solamente un agravio o un agravio muy grande que te hayan cometido y ya no puedas tener confianza en esa persona, no quiere decir que el que tú perdones vayas a dejar que esa persona siga en tu entorno, que sigas tratándola como si no hubiera pasado nada después de haberte hecho mucho daño, de haber tal vez dañado tu testimonio, de haberte traicionado, o de esa familiar, esposo que violó tus hijos. Los vas a perdonar porque es necesario. ¿Por qué? Por tu bien, por mi bien, lo que sea que hayamos pasado o estés pasando o estemos pasando. Aleluya. Tal vez te violaron y te abusaron físicamente, te maltrataron, no sé. Tal vez tu propia padre, tu propia madre, tus propios hermanos. Y es una tortura grande, me decía el Señor. Es un sufrimiento, es una cadena en la vida. Dios no quiere eso. Dios quiere hacerte libre como cuando viniste a Él. Y si no has venido y has sufrido eso, está esa herida abierta y está esa espina de dolor, de rencor en tu corazón, es necesario perdonar. Es necesario que lo hagas, porque es una tortura para ti. Santo, mi alma te alaba, Señor. Es un sufrimiento para ti. Y si tú eres un siervo o sierva de Dios, es un atraso. Quieres servir a Dios, pero eso te está atrasando porque no has podido perdonar. Pídele al Señor. Tal vez te lleve un mes de rodillas pidiendo por lo mismo de corazón. Tal vez tengas que sufrir lágrimas. Tienes que morir al yo.
Tienes que negarte a ti mismo de tus sentimientos, pero no podemos solos. No vas a poder solo. Para perdonar no podemos solos. Tenemos que tener la ayuda del Señor. Dios quiere que hables sobre esto en este día, sobre el perdón y ese espacio que existe entre el agravio y el perdón, que es una tortura, es un infierno. Dios no te quiere en esas cadenas. Dios no te quiere que sigas sufriendo, porque la persona que te agravió, tal vez su corazón está tan entenebrecido, ya es como un hielo, como una piedra, y tal vez él viva y ande, ella o él o ellos anden por la vida felices aparentemente, sin saber que hay un castigo, burlándose tal vez, y tú sufriendo porque todavía no puedes perdonar. Y si eres cristiano, peor, porque es un atraso y has luchado, pero no has luchado lo suficiente, te dice el Señor. Y es algo que tú tienes razón. Eso nadie te lo quita porque sufriste el agravio. No te ensoberbezcas y digas, es que Señor, yo tengo razón. Me hicieron esto. Sí, te lo hicieron. Dice la palabra del Señor que pronto no verás en su lugar al impío. Mirarás y no estará ahí. Porque Dios se va a encargar. Porque Dios da el pago. Porque Dios trae justicia. Y si ves que está tardando esa injusticia, y no digas, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Mira, anda por la vida sin remordimiento, sin Dios y sin esperanza. O tal vez ya conozca a Dios, lo conozca a Dios. El conocer a Dios a su manera, como no es. Hoy te dice Dios, tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque el único que se daña eres tú. Cuando nos agravian desde lo más pequeño hasta lo más grande, cuando nos traicionan, en cualquier área, en la confianza, en que te dañaron de todas las formas posibles, en las más terribles. Tal vez te mataron un hijo y salieron libres. Tal vez te violaron un hijo, una hija y salieron libres. Y tú tienes temor de Dios y pudieras tomar venganza, pero estás en esa lucha y abres una puerta. Y el enemigo ahí puede tener legalidad para en un momento dejarte llevar por la ira y cometer lo que Dios no quiere que cometas. O tal vez simplemente te comes ese coraje porque sabes que te agraviaron, porque sabes que te dañaron o porque sabes que te traicionaron de alguna manera. Está ese espacio que es un infierno entre el agravio y el perdón. Es necesario que se llegue a ese perdón. Y estás en ese espacio que no puedes perdonar. Dios quiere que te esfuerces más. Dios quiere hacerte libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez estás en un matrimonio. Y es que el Señor no quiere que vivamos la violencia. Pero si tú decidiste, aún sabiendo que no está bien estar, porque alguien te puede maltratar en el matrimonio, tu esposo o tu esposa, y recapacitar y no volverlo a hacer. Pero si es un ciclo del que no puedes, de que estás ahí y no sales por cualquier razón que tú hayas decidido no salir. Hay mujeres u hombres que deciden, no, yo me voy a quedar con esta persona y voy a luchar en oración por esta persona para que Dios liberte a esta persona y se convierta. Pero hay personas que salen porque no quieren seguir en ese ciclo de violencia, que no está bien. No está bien, yo no estoy a favor de eso. Aleluya.
Pero si te quedaste ahí, sabes que vas a sufrir. Y estás agrandando esa herida. Y estás no tan solo agrandándola, sino que estás teniendo una raíz de amargura, de odio en tu corazón. Se puede permanecer en un lugar así, en un matrimonio también, pero tienes que ser libre. Tienes que perdonar también, en cualquier estado que estés. Y yo no estoy a favor de que la gente se quede sufriendo violencia, pero si decidiste, porque quieres pelear por esa alma para que Dios la salve, no puedes estar viviendo en rencor. Porque Dios puede cambiar las cosas y las puede cambiar porque Él tiene el poder. Sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Aleluya. El que comete un delito tiene que pagar. El que tú perdones a una persona que violó a tu hijo o tu hija no quiere decir que no tenga que pagar. Hasta el rey David sufrió consecuencias por el pecado que él hizo. Aleluya. Porque se arrepintió. Porque llegó el profeta delante de él y le dice, ese eres tú. Ese que se robó la oveja, la única que tenía, fuiste tú. Reconoció el pecado. Lo reconoció. Dios lo perdonó, pero con cualquier pecado hay consecuencias. Aleluya. Pero no estamos hablando del perpetrador, el agresor, porque yo me estoy saliendo de tema. Está hablando del que le hacen el pecado, el que le hacen la ofensa, el que le hacen la traición, el que está sufriendo violencia, el que la sufrió y no puede terminar de perdonar. Si viniera el Señor, Dios nos quiere libertar otra vez, volvernos a la condición cuando venimos a los caminos de Él. Y el no perdonar, porque tú tienes razón. A veces le decimos al Señor, tengo razón, Señor. Esta persona que yo consideraba mi familia, esta amiga, esta casi hermana me traicionó, dañó mi testimonio. O yo no estaba haciendo nada malo y esa congregación donde yo estaba me dañó, levantó falsos contra mí. Sufrí escarnio, burla, siendo inocente. Dios no te está diciendo que no tengas razón. Tienes razón, porque solamente tú sabes si tienes razón o no. Pero si tienes razón y eres inocente, sea desde el escarnio o estabas con esa pareja y vino esa violación a tus hijos. Estabas con esos amigos y se juntaron esos hombres para violarte, te traicionaron. Y ya pasó. Y tienes toda la razón, no sé, desde el escarnio más grande hasta el más pequeño, Dios te dice que tienes razón. Pero ese espacio entre que te hicieron daño y ese espacio que tienes que llegar al perdón, ese espacio es sufrido. Ese espacio te tortura. Ese espacio te aleja de Dios. Ese espacio en el que tú sufres que es un infierno porque no puedes perdonar aunque estés tratando, te aleja del propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer contigo si tú amas las almas. Si tú quieres que Dios te use, pero hay este espacio en que todavía sigues dando vueltas y vueltas y no has podido perdonar. Dios te dice que te esfuerces más, porque Él te quiere hacer libre. Él te quiere hacer libre y Él quiere seguir trabajando contigo. Dios te dice, si me amas, tienes que perdonar. Como yo perdoné a los que me ofendieron, a los que me crucificaron, aunque todo era con propósito. No atrases el propósito de Dios, te dice el Señor. Y Él entiende que no es fácil perdonar. Y otra vez te deja saber que no, el perdón no quiere decir que vas a tener, eres la oveja y no vas a tener a los lobos cerca. Tú perdona y deja en las manos del Señor a esas personas.
pidiéndoles que tengan misericordia de ellos si siguen pecando, si siguen dañando, si siguen traicionando, si siguen cometiendo delitos y fueron a la justicia y están libres. Y tú más agraviado te sientes porque tienes razón, porque te dañaron a ti, dañaron tu familia, no sé qué situación estés pasando. Aleluya. Pero hoy te dice el Señor, tienes que perdonar. Tienes que perdonar, pídemelo de rodillas. Tal vez el proceso llegue y tome tiempo. Tal vez no llegue en ese momento. Preséntamelo a mí. Esfuérzate más. Si me amas, esfuérzate más. Que Dios te quiere libertar. Dios nos dio una condición cuando venimos delante de su presencia de libertad. Decía el siervo David, el rey David, escudriña mi corazón y mira si hay camino de perversidad. Mira si hay heridas que no han sido sanadas. Tal vez yo pienso que ya perdoné, pero no he perdonado. Y es un infierno. La otra persona va a caminar tranquila por el mundo, porque su corazón ya se enfrió, porque su corazón se está haciendo de piedra, o porque ya el Espíritu Santo los dejó si conocen a Dios. Y han pecado tanto y han constrictado tanto el Espíritu Santo que ya el Espíritu Santo, al ser constrictado tantas veces, se alejó. Y van a seguir, hasta que Dios tenga misericordia de ellos. O van a seguir en su camino de destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí el Señor está hablando de los que sufrieron el agravio, de los que no pueden perdonar. Dios te dice, hijo mío, te quiero hacer libre. Hija mía, te quiero hacer libre. Te quiero poner otra vez en la condición en la que viniste a mí. Como yo te dejé, sin mancha, sin arruga, sin nada que te estorbe. Tienes que perdonar, aunque te cuesten lágrimas, aunque te cuesten días delante de mi presencia, aunque te cuesten ayunos. Tienes que morir a tu propio yo, porque yo te quiero santo, porque yo te quiero sin mancha, porque yo te quiero sin arruga, porque yo te quiero hacer bien, porque yo soy el que voy a tomar venganza, porque yo soy el que pago a los que te hicieron daño. ¿Quién mejor sabe hacer las cosas que el Señor? Nosotros no las sabemos hacer. Pero al que se arrepiente y viene a Él de tus perpetradores, de los que te dañaron, Dios tiene misericordia, pero hay consecuencias. Así se hayan arrepentido. No quedará impune lo que te hicieron. Así te dice el Señor. Pero tú tienes que ser libre, porque yo te quiero usar. Pero tú tienes que ser libre, porque tienes que seguir caminando, porque hay almas que están esperando por ti. Porque yo he puesto una palabra en tu boca. Porque yo he puesto un propósito de salvación en ti para las almas. Porque yo quiero hacerte un vaso limpio. Quiero hacerte poner el óleo santo. Quiero poner la cura en tu corazón. Pero tú tienes que esforzarte más. Doblar rodilla delante de mí. Te va a costar lágrimas. Te va a costar morir a ti. Pero yo lo voy a hacer. Y vas a poder caminar en libertad. Sin eso que te agobia, sin esa tortura de no poder perdonar. Es necesario que estés sano interiormente. Es necesario, aleluya, para poderte usar a la capacidad que yo te quiero usar, hijo mío, hija mía. Aleluya.
Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor, aleluya. Es necesario, aleluya, porque Dios no te quiere en ese sufrimiento. Dios no te quiere encadenado por falta de perdón. Dios no te quiere, aleluya, torturado. Aleluya, porque esas personas pueden andar por la vida tranquilos. Algunos ya con su corazón entenebrecido, en su propio camino de destrucción. Y Dios te quiere poner misericordia para ellos en tu corazón. Misericordia no significa que no sepas que ellos andan haciendo mal. Misericordia es tener, aleluya, conciencia de la condición en que están y tener sufrimiento también por ellos. Tener, podría decirse, lástima por ellos por la condición en que se encuentran. Pero a Dios a ti te quiere libre. A ti te quiere sano interiormente para poder usarte. Porque tu camino se ha estancado porque no puedes perdonar. Porque Dios tiene muchos planes contigo, planes de bien y no de mal. Porque si tú amas al Señor, es necesario que perdones y tú lo sabes. Aleluya, por amor al Señor es necesario que muramos al yo. El yo, pero es que a mí me agravaron. Es que yo tengo razón. Es que ellos me dañaron, sí. Dios no te está quitando la razón, pero la venganza es de Él. Él te quiere que sigas en libertad. En libertad, que sigas limpio para poder usarte, porque Él quiere usarte como un utensilio útil para su obra. Que seas de bendición a muchos. Tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. El siervo David, el rey David, es una tipología del Señor. Y dijo en la palabra del Señor quedó escrito, ¿por qué no sufrir el agravio? Está hablando de agravios pequeños tal vez. No quiere decir que no sepa el Señor que tienes razón. Pero es necesario y es un proceso difícil que si tú lo haces solo o sola no vas a poder. Dios te está diciendo, esfuérzate más. Pídeme de corazón que te ayude a perdonar. Porque yo tengo grandes planes contigo. Porque yo quiero de hacer de ti una vasija para mi honra, para mi gloria. Y algunos llevarlos a las naciones, aleluya. Porque quiero poner palabra en tu boca, aleluya, para que lleves vida a muchos. Porque ¿cómo le vas a decir a alguien o a predicarle que tiene que perdonar si tú no lo has hecho? Aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Yo bendigo y le pido al Señor que bendiga a todos los que están aquí en esta tarde. Aleluya. Y le pido al Señor, quiero hacer una oración de despedida para cerrar este live. Pedirle por ti. Pedirle que nos ayude a perdonar cualquier agravio que suframos o que haya sufrido. Señor, en esta tarde yo te presento, Señor, aleluya, a las almas, Señor, aleluya, a las personas, Señor, que han sufrido el agravio más difícil, más terrible, aleluya, más imposible de perdonar, pero contigo todo es posible. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a perdonar, Señor, aleluya, el agravio. Aleluya. Ayúdalos a perdonar, Señor, hazlos libres. Dale, Señor, el querer como hacer tu voluntad, el doblar rodilla dentro de ti, ellos, Señor, en sus habitaciones. Aleluya. En el secreto contigo, Señor. Aleluya. Ayúdales, Señor, porque solo contigo es posible, Señor. Para el que cree todo es posible, Señor, aleluya. Aquella mujer que ha sido ofendida tanto su matrimonio.
aquella mujer que sufre desprecio, aquel hombre, Señor, que también ha sido maltratado dentro de su familia, dentro de su matrimonio, Señor. Aquel, Señor, que le han violado los hijos, aquel que han sido violados, Señor, aleluya. Aquellos que han sido traicionados, aleluya, por una amistad, por un familiar, por un amigo, por una amiga, Señor, desde lo más grande hasta lo más pequeño, Señor. Aleluya. Ayuda, Señor, ayúdanos a morir al yo. Ayúdanos, Señor, a dejar todo en tus manos, porque tú eres dices tu palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Ayúdanos a dejar todo agravio en tus manos, Señor. Todo burlador en tus manos, Señor. Haznos libres para tu honra, para tu gloria. Haz libres las almas, Señor, aleluya. Haz libres los corazones, aleluya. Pon ese amor, Señor, aleluya, que es necesario. Pon esa misericordia, Señor, aleluya, para con los agresores, Señor, aleluya. Oh Padre, yo te presento a todo aquellos que hayan sido agraviados. Señor, que tú, Señor, les ayudes, Padre, para que puedan ser libres y les regreses el gozo de tu salvación, mi Padre Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, aleluya, y mi alma te bendice. Gracias, Señor, por lo que se ha podido hacer en esta tarde. Gracias por el mensaje, Señor, a las almas, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, te damos en esta tarde, Señor. Aleluya, porque tú quieres un pueblo libre, sin mancha, sin arruga. Quieres, Señor, que no se quede ahí la raíz de amargura, la raíz, Señor, de odio, Señor, aleluya, de rencor, Señor, aleluya. Quieres, Señor, limpiarnos, escudriña los corazones, Señor, y mira si hay camino de perversidad, si hay algo que nos estorba, Señor, aleluya, y sácalo, Padre, como decía tu siervo David. Sácalo, Señor, porque en ti hemos confiado, a ti clamamos, sabiendo que tú lo harás. Te doy gracias, Señor, porque todos aquellos que lo deseen de corazón y a ti se alleguen, a ti te lo pidan, Señor, a ti clamen, tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús, a ti, Yahweh. A ti, Alfa y el Omega, a ti, principio y fin, aleluya. Gracias, Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya.